Una vez configurado todo, ya podemos seleccionar nuevamente las palabras y poner para La que palabra lea. poesía, además, puede emplearse tanto para designar una composición en verso, es decir... Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión les vengo a enseñar a cómo instalar una extensión que funciona especialmente para que pueda leer los textos en cualquier página. Si se pregunta para qué podría servir esta extensión, pues en mi caso utilizo simplemente para que me lea la página o correo que me llegan. Esta extensión funciona para cualquier tipo de computadora, siempre y cuando tenga un navegador que permita instalar una extensión. En mi caso estaré usando el navegador Chrome, que muchos de ustedes creo que tienen, y el navegador Brave, que funciona muy bien. Primeramente vamos a instalar en Chrome. Para esto vamos a dirigirnos en el navegador y aquí les mostraré que todavía no está instalada la extensión. Para esto voy a buscar cualquier cosa, en mi caso una poesía, y para esto lo que haremos será marcar la parte que queremos y con clic derecho podría leer. En este caso no está instalada todavía. Para instalar la extensión es algo fácil. Vamos a dirigirnos aquí en los tres puntos y bien aquí vamos a dirigirnos donde dice herramienta y buscamos donde dice extensiones. Comenzaría a cargar esta página, entonces vamos a dirigirnos nuevamente en los tres puntos y bien abajo vamos a dar clic donde dice abrir Chrome Web Store, que comenzaría a cargar otra página y aquí podríamos buscar ya la extensión. Por seguridad también le estaré dejando el link directo en la página para que encuentre más rápido en la descripción del vídeo como también en los comentarios. Y bueno, aquí vamos a escribir el nombre, que es en Read Allow texto a voz. Realmente no sé pronunciar bien, pero estará en la pantalla de cómo se escribe. Una vez que busquemos, sería la primera opción, que sería esta. Vamos a dar un clic y aquí lo que haremos será donde dice añadir extensión, presionar, volver a presionar donde dice añadir extensión y esperamos. Como pueden ver abajo está cargando. Y como pueden ver ya está instalada la extensión. Ahora lo que haremos será fijar. Para esto vamos aquí y vamos a fijar y listo. Ahora ya podemos cerrar estas páginas y volver en donde comenzamos. Como mencioné, hay que marcar el lugar que queremos, dar clic derecho y dice leer. ¿Qué es la poesía y un ejemplo? La palabra poesía, además, puede emplearse tanto para designar una composición en verso, es decir, un poema, como para... Si nos dirigimos al icono de ajustes, podemos ajustar aquí la velocidad o incluso el nombre, o sea, la persona que habla. En este caso voy a aumentar un poco más la velocidad porque lee un poco lento. Y probamos. Read Aloud is a Chrome and Firefox extension that uses text-to-speech technology to convert web page texts to audio. It works on a variety of websites, including news. Como escuchamos, está en otro idioma. En este caso, si nos dirigimos aquí, podemos elegir el idioma que queremos o incluso ya esto depende de qué persona hable. Podemos probar. Read Aloud es una extensión de Chrome y Firefox que utiliza tecnología de conversión de texto a voz para convertir el texto de una página web en audio. Funciona en una variedad de sitios web, incluidos sitios de noticias, blogs. Esto dependerá ya de ustedes, de quién quiere que hable. En mi caso yo tengo uno que es, digamos, mi favorita, que está por aquí. Esta es mi favorita. En este caso voy a seleccionar y probar. Read Aloud es una extensión de Chrome y Firefox que utiliza tecnología de conversión de texto a voz para convertir el texto de una página web en audio. Funciona en una variedad de sitios web. Read Aloud es una extensión de Chrome y Firefox que utiliza tecnología de
Read Aloud es una extensión. Read Aloud es una extensión de Chrome y Firefox que utiliza tecnología de... Una vez configurado todo, ya podemos seleccionar nuevamente las palabras y poner para La que palabra lea. poesía, además, puede emplearse tanto para designar una composición en verso, es decir, un poema, como para referirse al arte u oficio de la composición de obras poéticas. Por ejemplo, Y listo, así de fácil podríamos ya leer, ya puede ser en cualquier página. Como pueden ver, solo hay que seleccionar la parte que queremos que lea, dar clic derecho y poner para que lea. significado de poesía. Y bueno, con esto ya finalizaría la instalación de la extensión en Chrome. Ahora lo que vamos a hacer es instalar en el navegador Brave. Para esto, primeramente, como mencioné, les mostraré que todavía no tengo instalado la extensión. Entonces voy a seleccionar esto y como pueden ver, no aparece aquí el lector. Bueno, para esto vamos a abrir una nueva página y aquí vamos a dirigirnos en los 3 puntos. Luego buscamos donde dice extensiones y aquí vamos a dirigirnos donde dice Web Store y nos mandaría en esta página idéntico al del Chrome. Nuevamente aquí en el buscador vamos a buscar la palabra que es Read Aloud, texto a voz. Como mencioné, no sé cómo se pronuncia, pero es idéntico. Vamos a la primera opción, que sería esta. Damos un clic que comenzaría a cargar esta página. Luego presionamos donde dice añadir extensión. Luego añadir extensión nuevamente. Y esperamos. Como el anterior, descarga abajo. Y listo. Una vez finalizado, lo que vamos a hacer será fijar. Para esto damos un clic aquí y fijamos. Y listo. Ya podemos cerrar nuevamente estas dos ventanas. Ahora vamos a seleccionar el texto que queremos. Damos clic derecho y leer. ¿Qué es la poesía y poema? La poesía es un género literario, un arte de componer en prosa o en verso. Ahora lo que haré nuevamente será configurar la velocidad y la persona que quiero que hable. En mi caso voy a buscar donde dice Google Translate Spanish. Realmente está muy mal mi inglés, pero le estaré dejando también en la pantalla el nombre. Como pueden ver es este. Read Aloud es una extensión de Chrome Entonces y voy a aumentar también un Firefox poco la que velocidad. utiliza Read Aloud es una extensión de Chrome y Y Firefox listo, que esa utiliza sería la tecnología de configuración que a mí conversión de más texto me a voz gusta. para convertir el texto de una página web. Es la configuración que más me gusta. Entonces vamos a seleccionar nuevamente, clic derecho y leer. ¿Qué es la poesía y poema? La poesía es un género literario, un arte de componer en prosa o en verso, y el poema es una composición poética. ... Es como una frontera difusa donde poesía y poema, sus formas, sus palabras, sus emociones transitan, se intercambian y llegan a ser sinónimas, aunque sin perder del todo su identidad. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puedes escribir en la caja de comentarios, como también así si conocen alguna otra extensión útil para nuestra computadora. También abajo encontrarán mi página web que acabo de crear hace poco, también mi página de Facebook, como también mi Twitter y mi Instagram. Estoy más activo en Facebook, por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo, o incluso explicarme algunos problemas que pueden tener y poder ayudarlos. Y por último, quiero agradecer a ustedes, ya que alcanzamos los 930 suscriptores, cada vez somos más, estamos a punto de alcanzar los 1000, y eso realmente se agradece mucho, ya que veo que les gusta mi contenido, y eso me alegra mucho. Y bueno, eso fue todo, hasta luego.